20 litros de leche, perdón, 20 kilos de leche diario. Ocupa 16.7 kilos de materia seca, a cual 11 kilos de energía y 2.3 es proteína. Necesitamos producir mayores cantidades de alimento energético en nuestras fincas. Las necesidades se satisfacen con forraje, pasto, ensilado y heno, y el alimento concentrado. Si no hay calidad de forraje, será necesario más alimento concentrado. Yo tengo que invertir más dinero. ¿Por qué? El concentrado viene de la puerta hacia adentro de la finca. Entonces eso cuesta. Con todo lo que yo compre afuera de la finca me sale caro. Todo lo que yo produzca tiene un costo relativamente económico. El ganado de carne es igual, mira, necesidad nutricional para la carne. Un macho de 350 kilos para 1 kilo de peso diario son 8,5 kilos de materia seca, 6 kilos de energía, 900 gramos de proteína, o sea, 65% de la dieta de este animal es energía. Y volvemos a lo mismo. Si no tengo un forraje de buena calidad, voy a tener que comprar energía en forma de concentrado. Eso no cuesta más dinero. ¿Por qué? Exactamente. Alimento versus costos, mira. Si en la pirámide de costos yo tengo una base sólida, entonces yo voy a reducir los costos con forraje de calidad. Necesitamos producir más forraje y de mejor calidad. Nosotros no podemos ver el forraje ya como nada más una fuente de alimentación. Tenemos que ver como una fuente de nutrición para poder bajar costo. ¿Por qué? Si nosotros vemos la producción del maíz y el consumo en algunos países, mira, el Estados Unidos, mira, Estados Unidos produce mucho maíz y exporta. China produce menos e importa mucho. Entonces, el consumo de maíz está aumentando en todo el mundo. Tenemos acá Brasil. ¿Qué va a estar comiendo? Entonces, esos dos países, que son los de gran volumen, tanto de consumo como el otro de producción, van a estar dictando a nosotros el precio del maíz en el mundo. La soya, mira, China compra el 60% de la soya en el mundo, 80% de la soya de Brasil. Entonces, China y Estados Unidos van a establecer los precios de los granos a nivel mundial. Y si un ganadero que dependo de estar comprando concentrado, yo voy a tener un costo altamente elevado y margen de ganancia van a ser muy bajas. Si nosotros vemos un costo de producción en forma de un pastel y lo partimos en rebanadas, nos damos cuenta, mira, que el 36% del es exactamente lo que yo compro fuera. Es el concentrado de minerales. Un 17% es el forraje. ¿Cuál es la principal forma para obtener ganancia en la producción? Es reducir los gastos con la alimentación. ¿Y cómo lo puedo reducir? Mejorando la rebanada del forraje. Es la única forma. Porque los demás costos son costos fijos ya, que eso va a ser difícil que lo cambie, ¿no? Que son impuestos, energía, inseminación artificial, sanidad, los salarios y encargos sociales. Entonces, esos del lado izquierdo son los costos fijos, que es difícil que yo pueda mover esa rebanada. Pero del lado derecho, yo debo de buscar disminuir la rebanada mayor, que son lo que yo compro afuera de la finca, y aumentar la rebanada menor, que es lo que yo produzco dentro de la finca, de mejor calidad, para poder disminuir la otra. Es la única forma que podemos encontrar un menor costo de producción. Entonces, hablamos de la cuestión del ensilado, ¿no? El ensilado de maíz, mira, producción de grano igual a producción de energía por área. ¿Verdad? La energía del grano de maíz proviene del almidón y el aceite.
Entonces, un buen ensilado de maíz debe ser rico en grano. Entonces, nosotros como ganaderos debemos de atender la siembra muy bien. ¿Por qué? Aumento de la calidad es igual a un ensilado más barato, ¿no? Si yo tengo una siembra de maíz que no puse atención en el tipo de semilla que compré, no pongo atención en el cuidado con fertilización, usar correctamente los correctivos, ¿no? Plaguicida, fungicida y todo eso. Si yo no atiendo a mi siembra de maíz como si yo fuera a cosechar grano para ensilar, yo voy a tener un ensilado muy pobre en energía. Voy a volver a lo mismo. Entonces, el inicio de un buen silo es exactamente desde cuando empiece a sembrar, a elegir la semilla. Para eso existen casas comerciales que te pueden indicar la mejor semilla para que usted maneje en tu finca, en tus zonas de altitud, tus zonas de suelo. O sea, todo debe de atenderte bien con una casa comercial que te venda la semilla y que te asesore una buena siembra. Porque de ahí va a ser la producción de carne y leche tuya. Ese gráfico que ustedes miran ahí es un parámetro que utilizo yo como una meta, ¿no? Un ejemplo, si yo tengo una siembra de maíz que me da ahí 38 toneladas de follaje con 10 toneladas de grano, yo estoy muy bien con mi forraje. Pero, sin embargo, yo sé que cada zona es muy distinto. Hay región que alcanza hasta más que eso y hay región que llega a la mitad de eso. ¿Por qué utilizo ese gráfico? Para que ustedes, ganaderos, tengan una idea a dónde debo llegar. Yo sé que, por ejemplo, una zona me va a decir, no, pero yo puedo producir 20 toneladas de maíz, de forraje por hectárea y voy a producir 3, 4. Ok. Camoto, me mandan. Mejorar la siembra. Póngale volumen. Buscar una atención mejor de un ingeniero que conozca la zona, que te venda la semilla y te apoye, vas a lograr una mejor producción de maíz. ¿Verdad? Más grano, más calidad. Aquí es un ejemplo, mira, un costo, aquí lo tengo por de Brasil, pero para que tenga una idea, por ejemplo, una hectárea con 35 toneladas tiene un costo de $29 por tonelada de materia verde. Si yo invierto más dinero en atender mi siembra, yo voy a tener un costo de $19 por tonelada de materia verde. Y la gente lo que piensa que como es para ganado, no hombre, el fertilizante está muy caro, mejor quítale, ponga 100 nada más, no 200. Entonces, ahí es donde yo voy. Si yo dejo de atender mi siembra, yo voy a tener un costo más elevado, porque voy a producir menos toneladas de materia verde por hectárea. Y este gráfico, yo les acostumbro decir que, ¿por qué perdemos tanto en la calidad de nuestros ensilados? En el punto de cosecha, la calidad y el procesamiento de forraje y grano. Yo le puedo asegurar que dependiendo del manejo en la finca, desde destapar, o sea, hacer el silo, destaparlo, dar de comer a las vacas y el excremento del animal, casi estoy seguro que podemos llegar hasta un 35% de pérdida. Y eso es demasiado caro para nosotros ganaderos, porque los insumos no son nada baratos para sembrar y luego tener una pérdida tan grande. Ese es un contexto general, no, desde lo que entra en la boca de la vaca hasta lo que sale de la heces. Yo te puedo asegurar hasta un 30-35% de pérdida. Si yo ensilo una gran cantidad de maíz, yo voy a tener unas pérdidas muy altas, a donde me hace producir menos
y tiene costos muy altos. Primer punto, donde inicia las pérdidas, es cuando yo no voy a elegir bien el punto de corte del maíz. Punto de cosecha, más del 50% la línea de leche. Es el blanco, harinoso, masoso y el amarillo duro, ¿no? Eso sería un punto ideal para iniciar. Vamos a hablar de porcentaje ya. Que exactamente eso, mira. Cuando yo tengo un maíz en el punto lechoso, normalmente lo insilo en el punto lechoso, yo tengo 50% de producción de grano en la planta. Tengo 75% de crecimiento en la planta. Entonces estoy dejando 25% de forraje para atrás y estoy dejando 45% de grano para atrás. Que no le di chance a la planta de terminar de llenar esos granos. Cuando yo brinco al punto masoso duro, a eso sí ya tengo yo el 95% de grano formal, que es la energía que mis animales van a transformar en leche o carne, y tengo el 100% de crecimiento de la planta. Aquí me indica que voy a tener mayor cantidad de follaje, de forraje, y voy a tener toda la capacidad de grano que me produjo la siembra mezclado en el forraje. Ya 100% de grano ya sería maíz para cosecha, ¿no? Y no es el caso. Productividad y el cultivo de maíz y la calidad nutricional del ensilaje para puntos de cortes diferentes. Exactamente lo que vimos atrás. Dependiendo del estado vegetativo de la planta, estoy dejando de producir cierta cantidad de forraje. Exactamente, mira, un punto lechoso, andamos sobre un 27% de materia seca. Yo voy a tener un estimado de producción de leche, 19.900 kilos de leche por hectárea al año, o 1.900 kilos de carne al año. Sin embargo, si yo dejo que vaya a 39% de materia seca, yo voy a tener 31.000 kilos de leche por hectárea al año o 3.000 kilos de carne por hectárea al año. Sin embargo, acá es muy riesgoso porque ya la planta va pasando el tiempo del ensilaje. Y si yo no tengo capacidad de corte, puedo tener problemas. Lo ideal es iniciar poquito antes, los 33, por ahí 35%, para andar terminando sobre los 39% de materia seca. Porque el ensilaje más verde son mayores pérdidas. Pero sin embargo, yo tengo que cuidar mucho el procesamiento del grano. En este caso aquí, yo tengo que cuidar esa parte, porque si el grano va entero, el animal no lo va a digerir. Entonces las pérdidas nutricionales mías son mayores todavía. Porque mira, el maíz es fibra, que es el tallo, la hoja, ¿no? El cormo de la hoja, debe estimular el rumen. El almidón, que es el grano en la mazorca, es la energía que hay que procesarlo. ¿Tá? El separador de partículas que nosotros manejamos acá en la empresa Nogueira son las cribas Pinstein, que es la criba que fue desarrollada en la Universidad de Pensilvania y es la que se usa actualmente en todo el mundo para seleccionar exactamente las partículas, tamaños de partícula que debemos depositar dentro del rumen del animal, ¿no? Para un mejor procesamiento de ese animal dentro de su rumen. Un ejemplo, mira, cuando yo agarro 1 kilo del forraje picado y coloco en la zaranda esa de Pinstein, en la más grande debe de detenerse entre un 3 y un 8%,
La del medio, de un 45 a 65%. La del antes del fondo va a dar sobre un 20 a 30%. Y el fondo liso, 10%. Eso es lo que sería una distribución exacta para que el silo mío esté de buena calidad. ¿Por qué? Mira, almidón. ¿Cómo saber si los granos están bien procesados? Si nosotros estamos hablando que el animal ocupa energía y la mayor cantidad de su dieta es energética para producir leche o engordar, ¿cómo saber si los granos están bien procesados? Que la energía, que son los almidones, que están mezclados en el forraje. Nosotros utilizamos en laboratorios el sistema KPS, ¿no? Y es la variable que expresa si los granos están bien procesados. Las muestras se secan y se tamizan en una máquina. El porcentaje de almidón que pasa a través de los tamiz de 4.75 milímetros son los granos debidamente procesados. Entonces, cuanto más grande sea el KPS, más se absorberá el intestino del animal. ¿Por qué? Cuanto mayor el porcentaje del KPS, eso significa que la gran cantidad de grano menor de 4 milímetros está mezclado en ese forraje y el animal lo va a absorber. Lo que sea mayor que 4,75, el animal va a tener un gran problema para digerir y una gran parte de este almidón va a salir en las heces, ¿no? Entonces, para eso, un silo debe de estar bien picado y el grano bien procesado para que el animal tenga su mayor aprovechamiento de los nutrientes. Porque, mira, una prueba realizada en laboratorio específico, pero demasiado importante para no hacerlo. Entonces, sería muy importante si cada ganadero tuviera la oportunidad de, después de hacer su silo de maíz, hacer una análisis bromatológica para identificar el porcentaje de KPS que tienes en el forraje. Eso es muy importante para saber cómo va a ser tu costo de producción, alto o más bajo. Cuanto más pequeño sea el KPS, mira, mayor será la cantidad de almidón en las heces. Entonces, ¿eso qué significa? Mira, aquí tenemos un KPS muy pequeño. Mira la cantidad de almidón que se tira en la heces. O sea, que el animal no aprovecha. Todo es el dinero que usted pudiera estar convirtiendo en leche o carne que el animal lo tiró en las heces, que son partículas mayor de 4,75. A la medida que voy aumentando el KPS, mira, voy disminuyendo la cantidad de almidón en las heces. Eso significa que yo tengo mayor ganancia de peso con el mismo forraje que le estoy dando de comer al animal. Entonces es muy importante eso. Conocer y estar pendiente de cuando esté ensilando que su máquina esté haciendo debidamente ese proceso en el grano del maíz. El desafío de realizar un buen picado, mira. Las ensiladoras convencionales de cuchilla contra cuchilla no permiten picado diferenciado en la fibra y procesamiento de grano. Alternativa para intensificar la quiebra, el procesamiento. Siempre también se intensificará el corte de la fibra. La fibra muy picada no estimula la ruminación y conduce al animal para alto riesgo de acidosis ruminal. Entonces, tengo que entender un poco también del tamaño de la fibra para no cometer errores y así tenga un gran problema de acidosis. Debo conocer muy bien mi equipo, ¿no?
En el caso, por ejemplo, de las ensiladoras Nogueira, trae un afilador redondo que agarra la cuchilla de una punta a otra y afilando las 12 cuchillas de una sola vez, rápida y segura, y un sistema de cabezal articulado, porque no es solo afilar las cuchillas, yo también debo de calibrar la contracuchilla para que el picado esté uniforme y que no esté machacado, porque eso es muy importante. A veces uno como ganadero, como operador de equipos, nos da flojera hacer el mantenimiento debido en la máquina y en las pérdidas implica allá, en la heces del animal. Allá está todo el dinero tuyo tirado por una falta de mantenimiento en su equipo, ¿no? Entonces debemos de conocer muy bien los equipos, que es algo que estamos haciendo allá con Camosa, es capacitar a la gente en el campo para que dé al equipo y que sea más efectivo el trabajo del equipo en el campo. Aparte, mira, la empresa Nogueira desarrolló un proyecto en colaboración con la Universidad del Estado de Paraná y probado en otras universidades, ¿no? El desafío es romper el grano preservando la fibra. O sea, yo debo de romper el grano para que esté menor que 4,75 milímetros y preservar el tamaño de la fibra para no tener problema con el animal, el alto riesgo de acidosis. Esas pruebas nosotros hicimos. Entonces, la máquina nuestra lleva una criba interna, a cual para maíz y sorgo yo se la pongo y para los pastos de corte yo se la quito y pongo una lisa, ¿no? Tamaño de corte, mira, eso es un factor muy importante que debemos de conocer muy bien. Por ejemplo, yo acá en la máquina nuestra, por las pruebas que hemos hecho, yo indico entre 7 y 11 milímetros. ¿Por qué? A la medida que yo voy a ensilar más verde el maíz, yo debo de utilizar tamaños de corte mayores, porque ya tengo un exceso de agua todavía en la planta, y eso permite que yo tenga una mayor digestibilidad en este maíz o pastos de corte. Entonces debo utilizar un tamaño mayor, porque al momento de compactar y escurrimiento que hay de exceso de agua que tiene todavía esa planta, esa partícula disminuye. Entonces busco trabajar con 11 milímetros, porque aunque se disminuya tantito, yo no voy a tener el problema de acidosis ruminal. Pero a la medida que se va aumentando el porcentaje de materia seca, yo voy automáticamente aumentando la cantidad de lignina en la planta y eso provoca menor digestibilidad. En ese caso, yo debo de ir bajando el tamaño de corte, porque estoy disminuyendo el agua, bajo el tamaño de corte para poner partículas menores dentro del rumen de ese animal y que la digestión sea más rápida y el animal no esté quemando energía para digerir tamaños muy grandes de la fibra. Entonces, cuanto mayor la cantidad de materia seca, menor tamaño de corte. Mayor cantidad de humedad, mayor tamaño de corte. Siempre hay un límite, porque bajando también de 7 milímetros a 5, 3, 2, tenemos un gran problema, que por más que el pasto o el maíz esté ya mayor porcentaje de materia seca, yo disminuyo mucho el tamaño de corte, voy a provocar problemas de acidosis. Entonces, por eso yo recomiendo entre 7 y 11 milímetros en el equipo de nosotros, ¿no? Aquí tenemos los engranajes donde cambiamos el tamaño de corte. Fácil y rápido. Es algo que el operador también debe de estar pendiente. A la medida que se va pasando el tiempo de ensilado, debo de ir también mejorando mi equipo para apoyar a esos animales en el campo, en el comedero, a digerir más rápido y la energía, en vez de quemarla digiriendo,
que la aproveche para hacer carne o leche. Como les comenté, el equipo lleva 2 tipos de zaranda, la lisa para pastos de corte y la con criba para maíz y sorgo. Granos en el excremento, en el pical de maíz. Mira, cuando yo pongo la criba lisa, pico maíz, le doy de comer al animal y después lo voy a colar, yo tengo una gran cantidad de granos en la coladera, mira. ¿Esto qué significa? Cantidad, exceso de almidón que el animal no aprovechó y lo tiró. Te puedo hablar que en esa situación aquí llega a un 10, 12% de almidón en la heces del animal. Imagina si yo tengo 150 animales dando de comer, que ande sobre un 10% de almidón. Si cada uno está comiendo 3, 4 kilos de almidón diario, ¿cuántos kilos son eso en un año? Yo le estoy tirando. Esos son los números que nosotros tenemos de tomar en cuenta. Sale muy caro. Granos en los excrementos, mira, cuando yo pongo la criba, que yo proceso el grano, que yo tengo las partículas menores a 4,75 el tamaño del almidón en el forraje. Yo casi no veo nada. Entonces, en este caso, yo te puedo asegurar que un máximo va a dar sobre un 4% de almidón en las heces. Eso sí, poner en ceros, eso es imposible porque es del organismo del animal. Pero hasta un 4 o 5% todavía es aceptable. Pero arriba de eso, son dinero que mis animales están tirando. Yo como ganadero no me doy cuenta. ¿Por qué? No lo estoy viendo. Y aquí es donde voy, mira. El efecto del procesamiento de grano en el ensilaje de maíz en la calidad de almidón en las heces, mira. Cuando yo proceso el grano, yo tengo un 4% de pérdida. Pero cuando yo no proceso el grano, yo tengo un 7% prácticamente. De acá a acá no son 3 puntos. Son 40% menos de almidón que yo debería de haber tirado si hubiera procesado el grano, ¿no? Entonces, la diferencia de almidón se complementa en forma de granulado. O sea, si yo no tengo un grano procesado en el forraje, yo voy a tener que aumentar el concentrado para mantener. Entonces, yo gasto casi 2 veces más maíz o sorgo para la misma producción. Eso me cuesta dinero, porque el maíz ya lo producí. Pero si el animal no aprovecha, yo tengo que comprar. Estoy comprando 2 veces. Y el ensilado ideal, mira, ¿qué es? Es el pasto picado, el grano procesado en forma no machacado, en forma cortada. Para eso tengo que dar los debidos mantenimiento al equipo, ¿no? Tenemos la línea de máquinas pequeñas también, que son molinos de martillo y picadores de pasto o las ensiladoras manuales, que nuestra máquina tiene hasta 5 tamaños de corte diferentes. Exactamente lo que hablamos atrás. Si yo tengo para cada determinado tipo de fibra, de matéria seca, eu devo de utilizar um tamanho de corte mais adequado para ajudar esse animal a digerir e a nutrição que está comendo lo convertir em carne ou leite. Então, aunque é uma ensiladora de motor, o equipo traz hasta 5 tamanhos de corte diferentes para o ganadeiro poder elegir o mais adequado e mais indicado en el momento del estado vegetativo de la planta. Después hablamos de los ensilados de pastos, mira. Es una fuente de proteína, ya no es energía. ¿Por qué? Porque son bajos en carbohidratos solubles, bajo en materia seca y por dificultad en la fermentación resulta en un ensilado más pobre en energía, pues no tiene grano, ¿no? Se recomienda uso de aditivos, mira, inoculantes para estimular la fermentación. Ideal es el uso de aditivos nutrientes absorbentes, donde aumenta la materia seca y la nutrición, ejemplo, maíz en polvo. Por ejemplo, cuando yo voy a hacer un silo
de pasto, eu devo de buscar o ponto ótimo quando maior quantidade de follaje tenha. Porque um silo de pasto, eu estou vendo a fonte de proteína. Não lo estou vendo como uma fonte de energia. E o ponto máximo de proteína no pasto é quando tem a maior quantidade de follaje e a menor quantidade de colmo. Sin embargo, para ensilar um pasto nessas proporções, nesses tamanhos, que hay alrededor de 45, 60 dias máximo, dependendo el clima de la zona, eu tenho um excesso de água. Se nada mais lo pico em tamanhos entre 8 e 16 milímetros e lo compacto, se me vai escorrer um rio de água e vai levar uma grande quantidade de la nutrición de este pasto. ¿Y cómo lo puedo hacer? Hay dos formas. Si yo voy a trabajar con máquina estacionaria, lo puedo cortar un día y picar el día siguiente la planta. Dejar que pierda humedad con la planta entera. Pero si yo voy a cortar con una máquina, con tractor, ya no tengo cómo hacer eso, porque eso me implica en mano de obra. Lo ideal sería aplicar de un 4 a un 10%, dependiendo el costo. Maíz en polvo, sorgo en polvo o cualquier otro absorbente que aumente la materia seca y que se vaya a enriquecer ese silo y no va a dejar que se vaya essa água llevando a nutrição, não? E aparte, aumentando a matéria seca com material em polvo, e aumento a capacidade de carboidratos, aonde a fermentação vai ser de melhor qualidade. Os tipos de pasto para ensilar, mira, braquiárias, anda sobre 14% de matéria seca, produzindo promedio de 28 toneladas, perdón, 14% de proteína, produciendo un promedio de 28 toneladas por hectárea de materia seca al año. El cinedómera, que es Tifton, Quascross, que son las gramíneas, anda sobre un 12 a 20% de proteína, de 6 a 20 toneladas de materia seca por hectárea al año. ¿Por qué un rango tan alto? Porque va a depender del corte que yo le dé. Si yo quiero cortar grandes volúmenes, yo voy a tener más fibra y nutrición muy baja. Si yo quiero cortar calidad, lo debo de cortar por lo menos a los 45 días y eso me va a traer mayor cantidad de follaje y voy a tener un pasto con mayor porcentaje de proteína. Y así para todos, ¿no? El Cuba, Marafalfa, Taiwán, sigue la misma línea, mirando sobre un 7 a un 10% de proteína y viene produciendo de 7 a 60 toneladas por hectárea de materia seca al año. Igual, va a depender cómo lo quiero ver. ¿Lo quiero ver como fuente de fibra o lo quiero ver como fuente de nutrición? ¿Verdad? ¿Qué es lo que me conviene más? Y las ventajas de ensilar pastos. Contribuye para el manejo racional del pastizal. Mira, puede ser utilizada como una fuente de volumoso, o sea, de fibra, para suplementación volumosa, ¿no? Permite mantener mayor número de animales por área de pastizal. Permite almacenar alimento en un espacio pequeño y permite mantener la producción de leche o carne estable en un periodo de escasez de forraje. Entonces, yo tengo mucha ventaja de hacer un silo de pasto bien manejado. Esa es una pequeña muestra de las líneas de equipo que nosotros manejamos en Nogueira. Máquinas pequeñas, estacionarias y tractorizadas, desde 1, 2 hasta 4 surcos, dependiendo del tractor y la capacidad y la necesidad. Carros mezcladores, vagón forrajeros,
cortadoras de pasto, segadoras, rastrillos, tenemos enfaradoras, una línea bastante amplia, ¿no? Que en su momento podemos presentarles con más calma a ustedes toda la línea de productos que nosotros manejamos. Ahí viene el ensilado de pasto presecado, mira, que son gramíneas, que es una fuente de proteína, fibra para la ruminación y bajo costo de producción. En este caso, como es un pasto de alta digestibilidad, yo no puedo ensilar directamente. Lo debo de primero cortarlo con una segadora, dejarlo en el campo tirado por lo menos unas 2-3 horas, dependiendo el clima de la zona. Después entro con un rastrillo juntando ese pasto, haciendo cordones. Y ahí sí vengo con la máquina recogiendo eso y ensilando presecado. Ese material ya debo de trabajar con tamaño de partícula de 1.5 a 3.5 centímetros. Estamos hablando de gramíneas. ¿Por qué? Facilita la extracción, mezcla y comprensión en el silo. Aquí estamos hablando de pasto con alto valor nutricional y alta digestibilidad. Entonces, el manejo de ese pasto tiene que ser de esa forma, en 3 pasos. Primero el corte, segundo junta, tercero recoge y pica para compactarlo en el silo. Vacas de maíz es una fuente de fibra y estimulación de rumen, ¿no? Eso prácticamente, valor nutricional, no tenemos nada. Es solo para que el animal no se muera de hambre, o un complemento para colocar concentrado, para que el animal coma el concentrado junto con la fibra y no venga a tener problemas de acidose. Promover una buena mezcla, pero una buena compactación. No importa la manera, con una camioneta, un tractor o un equipo más grande, yo debo de compactar. Ese segundo paso del silo es muy importante, que de aquí yo voy a eliminar el oxígeno para que la planta ya no esté respirando y sufra el proceso de fermentación anaerobia. Si yo no hago bien la compactación, yo voy a tener un proceso aeróbio y ahí vamos a ver más adelante los grandes problemas que nos ocasionan, ¿no? La compresión y el tapado es el secreto de la conservación. Yo acostumbro decir a ustedes que ese montón que está aquí, ese silo, es la caja fuerte de tu finca. Si usted lo tiene bien hecho, vas a sacar bastante plata. Pero si por una u otra razón lo hiciste algo mal, vas a perder mucha plata. Entonces tome mucho en cuenta. Desde cuando elija una semilla para ensilar, que utilice un buen picado, el grano bien procesado, el tiempo de corte adecuado, la compactación al 100% y el tapado igual. Normalmente me ha tocado ver muchas fincas que hacen todo bien y al final, el momento de tapar el silo, por economizar unos lempiras, unos pesos, unos Córdoba, ponen la lona o el plástico del año anterior llena de hoyos y todo eso. Y las consecuencias vienen. Y lo van a ver. Exactamente esa, mira. Cuando yo utilizo una lona del año pasado que está llena de hoyos, yo voy a tener esos resultados. Eso es extremadamente dañino al rumen del animal. Y muchas veces nosotros como ganaderos queremos aprovechar y lo metemos eso ahí adentro del rumen. Eso voy a tener una alta fermentación, una acidose fuertísima y grandes problemas de salud al animal y las pérdidas de producción muy altas. Entonces, por eso, no piense en invertir un plástico nuevo a cada año, porque todo el dinero del año de la finca tuya está abajo del plástico.
Si usted lo pone mal, las toxinas te van a robar todo ese dinero. Si usted pone un plástico bueno, se va a mantener toda la calidad de forraje y eso se va a convertir en dinero. Y exactamente ese, mira, un silo con extrema calidad hecho, una trinchera, mira, en tierra, en un barranco, o sea, ni siquiera tiene cemento y mira la calidad del follaje, del forraje que hay aquí. Está 100%. O sea, lo picó bien, lo compactó bien y lo tapó bien. En este caso, nosotros estamos hablando de alta calidad. Esa foto, mira, es de un termostato, que es la temperatura versus la compresión en un silo. Cuando yo veo la parte de abajo, yo tengo una temperatura más baja, está verde. A la medida que voy acercando a la superficie, se va aumentando la temperatura, se va poniendo en color hasta rojo. Y ese punto que estamos viendo acá es exactamente porque a veces el último remolque, yo como ganadero me preocupo más con la estética del silo y no con la compactación. Y por no compactar bien, yo tengo el gran exceso de oxígeno adentro de este silo, a donde provocar quema de energía en forma de calor y muchas toxinas. Efecto de la calidad del corte en la fermentación. Mira, cuando yo no calibro mi máquina por no conocer o por flojera, yo tengo un proceso aeróbio. Pérdida de energía en forma de calor, porque el silo siempre está caliente. Y el calor es la energía que se está quemando. Entonces lo estoy perdiendo a algo que el animal pudiera estar produciendo leche o carne. El alto riesgo de toxinas. Cuando yo tengo una buena compactación, porque calibré bien mi máquina, el picado salió uniforme, pude compactar bien, yo tengo un proceso anaeróbio. Buena fermentación y conservación. Los silos deben estar limpios y secos, protegidos de la lluvia y la filtración. Debo de buscar siempre la parte más alta de la propiedad para hacer el silo, compactar bien y taparlo, ¿no? Eso es algo muy importante que tenemos de buscar siempre. Nosotros manejamos el silo chorizo. Ventajas: excelente fermentación y pocas pérdidas en la retirada. ¿Por qué? Aquí nosotros tenemos una excelente fermentación. Primer punto, va compactado a la medida que se necesita. Es una máquina que está haciendo eso. El segundo punto, no hay contaminación, porque el tractor no está bajando en la tierra y volviendo arriba del silo. Entonces el forraje que yo meto en la bolsa, yo voy a tener prácticamente el 100% de la calidad y la higiene. Entonces cuando yo tengo un forraje limpio, yo no tengo micotoxinas, entonces yo voy a tener un forraje mucho más sano dentro del rumen de ese animal, estabilizando la fermentación y haciendo que este rumen produzca mayor cantidad de bacterias y aprovecha más la nutrición y defeca menos almidón, que es lo que ocupamos. El animal tiene que defecar la menor cantidad posible. Es aceptable hasta un 4%. Más que eso, es dinero que estoy perdiendo. Entonces, con un equipo de esos, no hay problema que se llovió, si no pude ensilar el día de mañana, ensilé hoy, pero mañana no pude porque se me atravesó algún inconveniente. Eso no hay ningún problema. Es un silo de extrema calidad porque desde el inicio hasta el final, cuando yo ponga el primer remolque adentro de la bolsa,
prácticamente ese remolque ya empieza el proceso de fermentación. Y ya no hay contacto con tierra, con nada. Es higiénico. Entonces, en una bolsa de esa, yo te puedo asegurar que el máximo de pérdida que usted va a tener es el 1%, ¿no? Es un plástico de 170 micras, a cual es resistente a la presión que la máquina ponga a través de su freno hidráulico que tiene. Es resistente contra el rayo UV. Y yo elimino prácticamente 100% del oxígeno. Lo poquito oxígeno que queda dentro, la planta todavía respira y lo consume. Entonces yo tengo un proceso aeróbio donde yo voy a preservar todas las propiedades nutricionales del pasto que lo estoy ensilando. Y es resistente contra que se vaya a romper. O sea, es un plástico bastante grueso y lo puedo dejar ahí a la intemperie sin ningún problema. Si hay regiones bajas donde se llueve mucho, no importa que venga agua, que se lo tape de agua, no va a afectar en nada. Cuando se baje el agua y usted destape la bolsa, su forraje va a estar 100% guardado. Y con la misma máquina, yo tengo la facilidad de hacer el almacenamiento de grano húmedo. ¿Eso qué es? Yo puedo cosechar el maíz antes de tiempo de que esté seco. Se lo puedo cosechar con el 30-35% de humedad. Con eso, yo tengo un molino que va moliendo y va metiendo en la bolsa. Ese material ensilado, yo tengo una mayor digestibilidad dentro del rumen del animal. Tengo la ventaja que desocupo la tierra más temprano para hacer otras siembras. Y por ser mayor digestibilidad, yo tengo 20% más de energía. O sea, voy a consumir menos maíz para mantener la producción de carne o leche. Ese equipo también nosotros tenemos disponible y podemos ofrecer toda la información posible para que el almacenaje del grano suyo en la propiedad sea de la manera más eficiente posible y que sus animales vayan a tener mayor aprovechamiento. En consecuencia, tus costos mucho más bajos. Y después, mira, vienen las pérdidas en la retirada del ensilado. ¿De cuánto estamos perdiendo? Mira, ese es el panorama que nosotros vemos por muchos lados. Y eso es algo que deberíamos de ver, pero ni siempre lo encontramos, ¿verdad? Que es al momento de retirar el silo. Ese sistema, que es muy usual, yo te puedo asegurar todo ese material flojo que yo tengo aquí, de un día a otro, llega alrededor de un 12 a un 18% de quema de energía en forma de calor. Esa energía que el aire se lleva por lo caliente que se pone a penetración de oxígeno, yo estoy dejando de producir carne o leche. Aparte, cada día yo estoy poniendo un forraje de nutrición diferente dentro del rumen de esos animales. En el caso de la leche, eso es extremadamente problemático porque yo no logro estabilizar la fermentación del rumen de ese animal. Y cada variante que yo le ponga dentro de ese rumen, yo voy a tener baja producción de bacterias y alta defecación de almidón en las heces del animal. Sin embargo, cuando yo tengo un panorama como ese, yo no tengo penetración de aire. Eso provoca que yo voy a mantener siempre la calidad del silo, manteniendo siempre una rutina dentro del rumen del animal, haciendo producir mayor cantidad de bacterias y aprovechar más los nutrientes y defecar menos almidón, ¿no? Y eso representa ganancias.
Viendo este panorama, al destapar el silo, al agarrar con una pala frontal y al poner en el comedero, si nosotros podemos hablar de todo el seguimiento, desde el inicio de hacer el silo, destapar hasta el excremento de la vaca, de hasta un 35% de pérdida. Mira, si en cada 1000 toneladas de ensilado, en 25 hectáreas de 40 toneladas, si yo pierdo un 35% en el concepto total, no te estoy diciendo que perdemos 35% de pudrición, que se me pudrió un montón, no. El concepto total, desde el ensilado, el punto del corte del maíz, la asistencia que le di a la siembra de maíz, el manejo de retirada del silo, el panorama en el comedero, la heces del animal, llegar a ese porcentaje, estamos hablando de $30 por tonelada, serían $10.500, ¿no? 5 kilos de ensilado de maíz para 1 litro de leche. Son 350.000 kilos de ensilado, son 70.000 litros de leche que yo dejé de producir un año. En ganado de carne, si cada 15 kilos de ensilado de maíz, 1 kilo de carne, 350.000 kilos de ensilado de maíz perdidos, son 24.000 kilos de carne en el año. ¿Cuánto me paga el kilo de carne? O sea, ¿cuánto me costó dejar de producir esa cantidad? ¿Por qué? El gran problema aquí es el tiempo, porque el tiempo no espera. Lo que yo dejé de producir en 2019, ya no lo vuelvo a producir en 2020. Ya quedaron en pérdidas. Y eso es muy importante tomar en cuenta. Siempre ser la mejor posición posible para bajar costo. Ahí viene la importancia, mira, de la importancia de una buena mezcla. Tenemos que mezclar los alimentos para obtener el mejor rendimiento de los animales con menor costo posible. Porque mira, si yo veo ese panorama en el comedero, eso significa un bajo consumo de fibra. Unas pérdidas en el comedero con mayores pérdidas y costos. Menor consumo de fibra y mayor consumo de concentrado para mantener la producción que el animal está eligiendo. Entonces aquí yo tengo una pérdida por segregación y un costo elevado porque el animal está comiendo más el concentrado. La acidose ruminal y baja eficiencia en la alimentación, ¿no? El animal tarda más para llenar el rumen, son horas menos de ruminación que tienes al día, menos producción de leche o carne. Reduce la grasa en la leche y trastorno metabólico que son las laminitis, mira. Eso principalmente en el ganado lechero, ¿no? Entonces, cuando yo veo ese panorama en el comedero de la finca, es señal que el mixer o el carro mezclador que yo tengo no hace el trabajo 100%, porque no mezcla adecuadamente y permite que el animal seleccione. Entonces, si yo como ganadero estoy pensando que estoy haciendo algo muy eficiente, sin embargo, estoy perdiendo mucho dinero, porque el trabajo no se está sirviendo de gran cosa. Cuando yo veo ese panorama, yo estoy permitiendo que el animal seleccione y no debería. Porque, mira, un buen consumo de fibra, pocas pérdidas de comedero, menores costos, mira, mayor ruminación, mayor producción de saliva, aumento de consumo y mejor rendimiento alimentar, mayor eficiencia de alimentación, aumento de la producción de carne y leche, mayor contenido de grasa en la leche y mejor acabado de grasa en la carcasa. Mira cuántos puntos positivos yo tengo cuando veo ese panorama. Aquí significa que el mixer mezcló uniformemente, no permitiendo que el animal seleccione. Y el animal, al no seleccionar, estabiliza la fermentación de este rumen, produce más bacterias y aprovecha más los nutrientes. Entonces es muy importante
que el carro mezclador sea muy efectivo en la uniformidad de la mezcla, ¿no? Porque, mira, los alimentos consumidos deben formar 3 estratos dentro del rumen para estimular la ruminación y mantener la salud de la vaca. Aquí un ejemplo de un rumen y un refractario que nosotros hicimos una muestra, ¿no? Las partes que corresponden dentro del rumen de ese animal. Tienen que estar bien distribuidas. Y de igual manera, tanto para seleccionar el picado del equipo, para elegir si está bueno o malo, también se usa la misma criba para seleccionar si la mezcla está adecuada o no. Esa criba fue desarrollada en Pensilvania y es la herramienta universal para evaluar la calidad de mezcla a nivel mundial, ¿no? En la criba mayor de un 3 a 8%, de abajo de 8 milímetros de un 35 a 65%, la de 1.18 de un 30 a 40%, y en el fondo liso de medio por ciento. Si yo tengo, agarro un puño de mezcla de mi carro mezclador, lo pongo a esa criba y tengo esta distribución dentro del rumen del animal, yo soy un productor eficiente. Sin embargo, si dentro de esa distribución algo anda mal, yo soy un productor que tengo alto costo, porque el animal defeca muchos almidón por el exceso de fermentación que provocamos a no estabilizar la fermentación en ese rumen. Entonces, esa fracción retenida en cada criba corresponde a su distribución en el rumen y su efecto sobre el medio ambiente ruminal. Y eso es muy importante. Mezcla homogénea debe preservar la estructura posible de los ingredientes, en particular la fracción fibrosa. El desafío de un carro mezclador, mira, es mezclar bien forraje ensilada de maíz, sorgo, heno y presecados, ¿no? Concentrado, granulado y harinas, y los productos incluyendo pequeñas cantidades de minerales y vitaminas, y preservar la estructura de la fracción fibrosa. El carro mezclador tiene que mezclar desde la gran cantidad de volumen a las pequeñas cantidades de vitaminas y minerales uniformemente, y descargar uniformemente de todo el trayecto del comedero. Porque si yo no tengo eso, yo tengo grandes pérdidas al final del año. Un buen mezclador, mira, debe procesar grandes volúmenes. En el caso, por ejemplo, del carro mezclador de nosotros, podemos tirar pacas enteras que traen un sistema de cuchillas, a cual se repica en tamaño adecuado para que el animal coma sin problema de estar seleccionando. Se puede adaptar la carga, la secuencia de carga, mira. Podemos ver aquí, el sistema de sin fin es intercalado exactamente para picar las grandes cantidades de fibras y mezclar con pequeñas cantidades de minerales uniformes para el consumo del animal. Promover una buena mezcla. Evaluar y probar en los laboratorios, que es exactamente lo que nosotros hacemos. Siempre estamos probando con las cribas Pinstein para ver si está dentro de los parámetros de tamaños de fibras y distribución de concentrado dentro del rumen de ese animal. Evaluar con nuestros clientes que son muy exigentes, y hay muchos clientes. El cliente de Nogueira, de Camosa, es el ganado. Porque si el ganado demuestra a usted, ganadero, mayor rentabilidad, es señal que los equipos nuestros tienen las ventajas contra lo que hay en el mercado. Entonces nosotros evaluamos siempre con ellos. Ellos son los principales clientes que nosotros traemos. El secreto del éxito, mira, es la difusión de informaciones. Es exactamente lo que estamos haciendo aquí hoy. Es compartir información, compartir lo que hay de novedad para que ustedes evalúen la forma que están trabajando y tenga una mayor rentabilidad en su finca. Ese es
es el principal objetivo de la empresa. Es que ustedes, los ganaderos, tengan mayor ganancia, porque sabemos que si las ganancias de ustedes son mejores, independiente si vale la leche, si no vale, si vale la carne, si no vale, es señal que ustedes van a tener mayor capacidad de inversión y van a seguir invirtiendo en equipos. Y esa es la única manera que nosotros como empresas y fábricas podemos mantenerse en el mercado, ¿no? Muchas gracias por la atención de ustedes. Estamos a la orden para preguntas y dudas que tengan ustedes, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Anderson. Muy interesante todo lo que nos planteaste. Bueno, algunos de ustedes tenemos que decirles que le digan a sus compañeros que les damos disculpas porque la reunión pues tenía un límite de 100 participantes y bueno, hubo mayor cantidad de personas que querían ingresar, pero una vez que llegamos al número de 100 ya no fue posible continuar, pero esto nos alegra y nos da a nosotros pues para poder tener herramientas donde puedan participar más personas. Así que vamos a pasar al periodo de preguntas y respuestas. Les pido que si alguno de ustedes está hablando ya, pues que dé oportunidad a los otros y así vamos a ir saliendo de esto. Así que quedamos abiertos al periodo de preguntas y respuestas. Veo que está conectado Sergio, Peraza, cualquiera de ellos, Nelson Barahona, pueden consultar con nuestro experto. Bueno, si no hay preguntas, es señal que no entendieron nada. Mejor iniciamos.